La urbanización y las altas temperaturas ocasionan que migren las chinches besuconas, también llamadas pic, y como cada vez sus depredadores naturales resultan afectados, se incrementa la presencia del insecto en los hogares, manifestó la jefa de atención médica del ISSSTE, Lilia Guadalupe Solís Farfán. Somos los que estamos invadiendo el hábitat de las ranas, zarigüeyas, lagartijas, entre otros animales, que se comen a los pics, que son menos propensos a visitar lugares pulcros y fumigados, porque en general buscan sitios oscuros y con cosas almacenadas, de modo que si una chinche besucona pica a una persona, se recomienda no rascarse, pues no todas transmiten el mal de Chagas. La infectóloga dijo que es necesario que se tenga la cultura de la utilización de mosquiteros y de fumigar los predios, porque estos insectos pican el rostro o el cuerpo de la gente cuando está dormida. A la vez, defecan y orinan cerca de la picadura, de modo que la gente se rasca sin saber que se incuba la enfermedad, que en ocasiones tarda alrededor de 20 años en manifestarse, pero puede ocasionar la muerte. En ocasiones, la enfermedad presenta síntomas como fiebre, dolor de cabeza, cuerpo y la hinchazón de un párpado. Y en la fase crónica, dificultad para respirar, pues los parásitos se ocultan en el músculo cardíaco y solo el 10% de los pacientes infectados presentan alteraciones digestivas, neurológicas o mixtas. Con el paso de los años, la enfermedad puede causar muerte súbita por arritmias o insuficiencia cardíaca progresiva, como consecuencia de la destrucción del músculo cardíaco y sus inervaciones. La enfermedad tiene cura si se atiende a tiempo, matando al parásito en la etapa aguda, incluso en los casos de transmisión congénita. Las reacciones afectan más a las personas de edad avanzada. Tele Yucatán te informa.